Bienvenidos. Este sería el tercer video correspondiente a teoremas, en el cual trabajaremos el teorema de las raíces racionales. Acá nos vamos a centrar en la pregunta de cómo podemos factorizar funciones de grado 3 o mayores. Entonces nos basamos en el teorema del factor. ¿Qué es lo que yo necesito? Yo necesito un alfa que me garantice que esta función se haga cero. ¿Por qué? Porque recuerden que el teorema me dice que si yo sustituyo las x por el alfa y yo determino que el residuo es cero, entonces x menos alfa sería un factor y así podría ir factorizando poco a poco mi función de grado 5. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que empezar a probar diferentes alfas en mi función para ver cuál me funciona. El problema es que ese alfa tiene una infinidad de posibilidades. Yo puedo llegar y probar con cualquier número que a mí se me ocurra. El problema es que son unos cuantos los que me van a funcionar, los que realmente me van a funcionar. Entonces, yo voy a hacer trampa. Yo ya sé que, por ejemplo, con el 1 funciona. Si yo llego y hago P de 1, eso sería menos 3 por 1 a la 5, más 4 por 1 a la 4, más 8 por 1 a la 3, menos 6 por 1 a la 2, menos 5 por 1, más 2. Y si calculamos todo esto, nos da 0. Por lo tanto, por el teorema del factor, x menos 1 sería uno de los factores. Como la función era de grado 5, entonces tenemos que deberíamos de llegar a 5 factores, aunque recuerden que puede ser más bien 3 factores y 3 factores lineales y una cuadrática irreductible, porque aquí también se aceptan soluciones complejas. Entonces, en sí deberían de ser 5 factores, pero a sabiendas que pueden quedar cuadráticas irreductibles y a sabiendas que pueden quedar factores repetidos. Entonces la pregunta es, ¿cómo le hago para determinar los alfas que realmente me funcionan sin ir probando y probando, a sabiendas que probando puede ser que nunca las consiga? Esa es la utilidad del teorema de las raíces racionales. Me dice que si yo tengo una función con un criterio de esta forma, o sea, es un polinomio, los a son números reales, entonces, por ejemplo, 5x a la 3 menos 2, que tengan la forma de un polinomio. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? Que los posibles ceros, los posibles alfa de p de x se pueden obtener de la siguiente manera. Yo puedo llegar y buscar todos los divisores de a sub 0. Podría factorizar ese a sub 0 y ver cuáles son todos los divisores posibles. Y luego puedo llegar y sacar los divisores del número que acompaña a la variable de mayor grado. Pero esos no son posibles ceros, sino que los otros posibles ceros son los valores obtenidos para a sub 0 dividido por los divisores de a sub n. Entonces veamos un ejemplo. Vamos a seguir con el mismo ejemplo. Entonces, ¿cómo saco yo todos los posibles ceros, todos mis posibles alfas? Entonces, ¿qué es lo que hago? Voy y tomo el número que está solito y saco sus divisores, más menos 1 y más menos 2. Me voy al exponente más alto y voy a sacarle divisores, más menos 1 y más menos 3. Son números por los cuales ese valor se pueda dividir y que me siga dando un valor entero. Entonces, ¿quiénes son los posibles ceros? Mis posibles ceros serían este, sería este, entonces ya ahí tengo dos posibilidades, más menos 1, más menos 2, pero también este resultado dividido por estos dos y este resultado dividido por estos dos. Entonces, también puede ser la posibilidad del más menos 1 que está en amarillo, dividido por el primer divisor del menos 3, el más menos 1 que está en amarillo, dividido por el más menos 3, y también el más menos 2 que está en verde, dividido por el más menos 1,
y el más menos 1 del 2 que está en verde dividido por el más menos 3. ¿Qué es lo que pasa? Que bueno, 1 entre 1 pues es 1 y ya aquí estaba. 2 dividido entre 1 pues es 2 y aquí ya estaba. Entonces mis posibles ceros al final no hace falta que yo escriba todo eso. Yo puedo llegar y decir que sería el conjunto del más menos 1, el más menos 2, el más menos 1/3 y el más menos 2/3. Y yo ya sé que igual pues son varios números, vean que tenemos 8 posibilidades, pero yo sé que ya fijo son estos 8 los que me podrían servir como ceros de mi función. Estos serían los posibles valores que yo debería utilizar en mi división sintética, ya no una infinidad de posibilidades. Teniendo estos posibles 8 ceros, yo tengo que ver cuáles realmente hacen que a la hora de sustituir la x, la función me dé 0. Esos son los que me van a funcionar para factorizar. Entonces es importante que ustedes practiquen evaluando p de menos 1, p de 1, p de 2 con los 8 valores para saber realmente cuáles son los que les van a funcionar. Recuerden que funcionan los que den 0, ¿verdad? Entonces, yo ya sé que los valores que realmente nos van a servir son el 1, el menos 1, el 1/3 y el 2. Entonces, estos son los tipos de valores que voy a utilizar para factorizar. Como me están dando 4 valores y la función era de grado 5, quiere decir que uno de ellos se repite. Es importante saber que solo factorizando nos vamos a dar cuenta cuál de ellos se repite. Entonces, vamos a trabajar por división sintética. Recuerden que bajo solamente los factores numéricos y voy a dividir. Si hiciera falta alguno, pues tengo que completar con 0. Convenientemente voy a empezar a dividir con el 1. Bajo el menos 3, multiplico este por este, me da menos 3. Hago la suma, recuerden que la suma se va a ir haciendo cada una de las columnas. Aquí esta suma nos da 1, vuelvo a repetir, 1 por 1, 1. La suma nos da 9, vuelvo a repetir nuevamente, 9 por 1, 9. Aquí nos da 3. Seguimos de la misma manera, 3 por 1 nos da 3. Aquí nos daría entonces menos 2 por 1, menos 2, y aquí tenemos como resultado 0. No es sorpresa que nos esté dando el resultado 0, ya nosotros lo comprobamos. Ahora vamos a hacer la división con el menos 1. Entonces, de igual forma, vamos a usar la misma técnica. Entonces, bajamos el menos 3 por menos 1, eso nos da 3. Acá 4, 4 por menos 1, menos 4, acá nos da 5, 5 por menos 1, menos 5, acá nos da menos 2, menos 2 por menos 1, 2, y nos da como residuo 0. Acá esta nos está quedando ya de grado 3, pero puedo seguir haciendo división sintética. Voy a dividir con el 2, entonces nuevamente, bajo el primero, menos 3 por 2 es menos 6, acá nos da menos 2 por 2 es menos 4, acá nos da 1, 1 por 2, 2 y 0. Por lo tanto, la expresión nos va a quedar la parte del cociente una cuadrática. Si yo quiero, puedo seguir mi división sintética o esta cuadrática ya la puedo factorizar utilizando inspección. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? De este número nos va a salir un factor, de este número nos va a salir otro factor, de este número nos va a salir otro factor y de nuestro cociente nos va a salir otro factor. Por lo tanto, p de x se puede reescribir de la forma x menos 1 por el factor amarillo. Recuerden que si este es alfa, el factor sería x menos alfa. Del verde, x más 1. Del celeste, x menos 2 y nuestro cociente sería de grado 2 menos 3x a la 2 menos 2x más 1. Y como es cuadrática, pues se puede seguir factorizando. Menos 3x por x, 1 por 1. Si yo multiplico en cruz, sí me da el menos 2x. Por lo tanto,
P de x se puede ver de la forma x menos 1 por x más 1 por x menos 2 por menos 3x más 1 por x más 1. Y esa sería la forma factorizada. Para terminar este capítulo correspondiente a los teoremas, les presentamos este ejercicio que combina diferentes teoremas, el del factor, residuo, raíces racionales. Entonces, la idea es que vayan contestando poco a poco, que vayan plasmando sus conocimientos que fueron recogiendo a lo largo de los 3 videos y que logren contestar este ejercicio. Mucha suerte, chicos, muchas bendiciones.